Golpe F, un juego en el que los jugadores encarnarán el papel de un dios mitológico y deberán de lanzar a modo de golpeo sus fichas, que son unos profetas, por el resto del mapa para tener mayor puntuación que el resto de los jugadores. Vamos a ver cómo se juega y qué componentes trae. El juego trae los siguientes componentes. Debemos de pegar primero, vendrán con unas pegatinas y debemos de pegar pues, de cada color con cada ficha, ¿vale? Es un adhesivo que pues adhiere a estas fichas y se queda bastante bien. El juego lo que trae es, tenemos unas fichas que son un poco más anchas, en las que contienen pues, unos discos que los llama el juego pues, de templos, ¿vale? Entonces, en cada color de cada civilización pues tendrá su estética, ¿no? Aquí tenemos una especie que son como los morados, que son como de griegos, hay 4 fichas. Luego tenemos una especie de dólmenes así, o que son de los celtas, de color verde. Luego la civilización de Egipto, con sus templos de pues esa estética, amarillos. Y por último, pues tenemos los azules, que es una especie pues de como más místicos, ¿no? Así. Pues tendremos que pegar esas pegatinas en las fichas. Tenemos 4 por cada civilización. Y luego tenemos también 7 fichas de cada civilización de su color, que el juego lo representa como profetas, que vienen una especie pues, de seguidores, que son los que vamos a tener que lanzar en el tablero para conseguir puntos de victoria. Nos vienen 7 también por cada civilización y tenemos que pegar también estas pegatinas. Luego tenemos unas tarjetas de dioses mitológicos en los que son reversibles. También vienen la estética de su color y cada jugador se repartirá uno de estos dioses y irá representado pues por las fichas. Deberá de coger también de su color. Tendrá que coger los templarios, tendrá que coger también las fichas de profetas. Y también nos vienen por civilización 2 fichas que son templarios, que es una especie de soldados, que son unos discos un poco más grandes. Así que deberá de coger también estas fichas de templarios con sus fichas de profeta y con sus fichas de templo. En estos dioses que tiene, pues son reversibles y tenemos normalmente viene un dios así femenino y luego viene pues otro mitológico de género masculino. Cada uno de estos dioses va a tener un poder que luego los diremos a continuación. Entonces cada jugador cogerá esta tarjetita y se colocará pues la cara que más le guste con las fichas que os acabo de mencionar. Tenemos luego también, pues por ejemplo, esta civilización que es Zeus, la de los griegos, o Temis, que la elige también el jugador, que elija este jugador. Y pues aquí tenemos la de Egipto, que tienes el dios Ra, al otro lado tienes Anubis, y por último pues tienes así a Tyr, que es pues, una mitología así vikinga o celta, y luego tenéis a Freyja, ¿vale? Así que pues eso elegirá cada jugador uno de ellos. Y luego también el juego pues viene unas fichas de puntos que tienen un valor de 1, 3 y 5, que a modo de moneda, pero que van a ser pues puntos de victoria que los jugadores deberán ir consiguiendo para ganar el juego. También nos vienen unas cartas de ley, que estas cartas pues vienen 20 cartas y son las que nos van a cambiar un poco pues el juego. Nos va a decir una condición al principio que deberán de votar los jugadores. Y dependiendo de lo que escojan, pues cambiará un poco pues las leyes un poco pues de la forma de jugar, ¿no? Cada partida va a ser diferente gracias a estas cartas. Y luego tenemos pues unos tokens, son unos marcadores así de madera, un poco más rígidos, que son los poderes que otorga cada dios. Entonces cada dios va a tener una especie de habilidad que va a hacer algo durante la partida que lo puede utilizar. Luego las explicaremos. Vienen varias. Y pues incluso una mano para que la ficha no se os escape o una especie de tornado. Y también tenemos esta ficha que es de reserva, que es pues todas las fichas que se nos escapen del tablero van a ir a esta especie de agujero, que es una especie de limbo. El juego también trae una especie de mapa, pero de neopreno, con una costura pues bastante buena, que viene aquí todo el bordeado, y en el que representa, pues como somos los dioses, vemos un poco el paisaje o este mundo desde las alturas, ¿no? Y es un poco donde vamos a tener que lanzar a modo de nuestras fichas, a modo como las antiguas chapas que se jugaba, pues deberemos de lanzar esas fichas por los continentes. Tenemos una especie de islas y aquí es donde va a ser pues nuestro tablero de juego. Vamos a mezclar los 4 tarjetas de dioses que son reversibles por las 2 caras y al azar vamos a repartir uno a cada jugador. Acto seguido, cada jugador, dependiendo del fondo que tenga de su color o su civilización, cogerá un determinado número de fichas de profeta junto con sus templos. Hay ciertos dioses que los vamos a explicar un poco más tarde, en los que tienen también ciertos poderes. Simplemente tendremos que leerlo. Por ejemplo, el dios Ra pues viene con una ficha que es un poco más ancha, que es una especie de esfinge. También la cogerá y la pondrá en su zona de juego. Otros dioses pues también tienen ciertas habilidades que tienen una especie pues, de habilidad a forma de cartón. Entonces también la cogeremos dependiendo de lo que diga su habilidad, pues también deberá de coger pues, esa habilidad en la preparación inicial. Cada jugador en la partida va a coger 5 fichas de profeta, aunque vengan más, debe de coger
5 fichas de profeta. Si vamos a jugar en la partida 3 jugadores, vamos a poner un profeta más. Serán 6 fichas de profeta. También va a coger cada jugador los 4 templos o ciudades de su civilización. En este caso el amarillo pues tiene estos de esta estética de color amarillo y cogerá los 4, así de los correspondientes colores. Vamos a repartir, si no sabemos jugar bien a las reglas, pues podemos repartir una tarjeta de ayuda a cada jugador para que sepa un poco la secuencia que tiene la partida. También vamos a mezclar las 20 cartas de ley y las vamos a dejar a la vista o para todos los jugadores para que podamos robarlas durante la partida. Para dictaminar quién es el jugador inicial, todos los jugadores van a coger una ficha de profeta, que son estas pequeñas, y su zona de juego en la esquina donde se hayan colocado viene un contorno con esta nube. Esta es la forma del terreno de juego que tiene cada jugador. Viene todo el contorno de la nube y podrá coger sus fichas y lanzarlas desde esta zona, ¿vale? El jugador verde hará lo mismo desde su contorno de nubes y así sucesivamente. Entonces el jugador, lo primero que haremos para saber la preparación inicial es todos los jugadores cogerán esta ficha y de donde quieran, de una zona de su nube, pues la lanzarán y en la zona central tenemos una especie de núcleo, que no es una isla, simplemente el juego pues lo representa como el núcleo o la zona central de nuestro mapa. Todos los jugadores deberán de lanzarla y el jugador que más se acerque a lanzar sus fichas a la zona del núcleo, pues será el jugador inicial. Ese jugador pues cogerá esta especie de trono que es la ficha de jugador inicial y será por donde, en el sentido de las agujas del reloj, como será la secuencia de la partida. Dejaremos las fichas de punto asequibles para todos los jugadores para que puedan robar sus puntos de victoria a modo de fichas de 1, 3 y valor 5. Y el resto de los componentes los vamos a guardar en nuestra caja. El resto de componentes pues de los dioses restantes que no hayamos jugado. El golpeo de nuestros profetas o nuestras fichas debe ser siempre de esta manera, como arrastrando el dedo, ¿vale? Nunca podemos hacerlo de esta manera o ayudarnos con otras manos o con la palma o simplemente tendremos que arrastrarlo. Podemos incluso apoyarnos con el dedo pulgar y deberemos de lanzar de esta manera, arrastrando pues hasta cualquiera de las islas que corresponda, ¿vale? O que queramos puntuar con nuestros profetas. La partida se compone de una serie de rondas que van a ser cuatro rondas en las que terminará la partida. Cada ronda pues será, en cuanto se nos acaben las fichas de nuestros profetas para lanzar, pues eso será una ronda. Así haremos 4 rondas y ya se acabará nuestra partida. Lo que haremos es, en el sentido de las agujas del reloj, pues vamos a tener 3 fases en las que jugar cada generación de estas, ¿vale? De las 4, pues cada una de ellas va a tener las siguientes 3 fases que vamos a jugar, que les llama generaciones el juego. La primera de ellas va a ser la fase del consejo. En la fase del consejo tenemos estas cartas de ley, que lo que tenemos que hacer es, una vez mezcladas, pues vamos a levantar 2 cartas y la vamos a dejar una en el centro de la mesa un poco más alta y otra un poco más baja, ¿vale? O en cualquier zona. Si ya tenemos fichas puestas, pues lo pondremos en un lado para que no moleste y movamos las fichas. Una vez hecho esto, a modo de César, así pondremos todos los jugadores la mano así con el pulgar, deberemos de votar por la carta que está en la zona superior o la carta que está en la zona inferior. Estas cartas las vamos a leer en voz alta y para que queden bien claras lo que se debe hacer con cada carta, y votaremos todos a la vez por la de arriba o la de abajo. Si queremos la de arriba, votaremos el pulgar a la de 3 hacia arriba, y si queremos la de abajo, pues votaremos con nuestro pulgar hacia abajo. En el momento que se vean las votaciones, pues la que haya ganado, pues será la habilidad o la carta que vamos a jugar las condiciones en esta ronda partida. Las cartas son bastante claras y nos suelen decir si duran una ronda, una generación o simplemente pues son toda la partida. Entonces las dejaremos visibles siempre y dependiendo pues lo que nos diga, pues la descartaremos en la siguiente ronda o si no perdurará pues durante toda la partida. En caso de empate con nuestras votaciones, pues deberemos de coger las 2 cartas y al azar o debajo de la mesa o como más queramos, pues deberemos escoger una al azar y será la carta con la que haya salido pues para la partida. Una vez que hemos votado por esa carta de ley, pues acto seguido vamos a hacer la segunda fase, que sería la fase de misión. Entonces, en la fase de misión lo que vamos a hacer es, los jugadores, en el sentido del jugador inicial, pues que tenía el trono, iremos en el sentido de las agujas del reloj uno por uno, deberá ir lanzando pues una de sus fichas de profeta desde el área que hemos dicho del contorno de su esquina que está limitado por estas nubes. Puede colocarla donde quiera, incluso simplemente adelantarla un poco, con que nos toque un poco la ficha, pues ya nos vale desde su nube, ¿vale? Si nosotros fallamos este golpeo,
y hacer el golpeo pues todavía no nos sale de la nube, imaginémonos que de golpearlo, le golpeo mal y todavía sigue en la nube, pues el juego nos deja volver a lanzar esa ficha, ¿vale? De profeta. Así que nosotros, de la forma como hemos dicho habitualmente, con la norma del dedo así, empujaremos y deberemos de lanzarlos y dejar nuestros profetas en esas islas. Al final de esa fase, de la tercera, pues nos van a dar una serie de puntuaciones dejando esos profetas en las islas. Así que debemos de intentar dejarlos en el contorno de los 4 continentes. Podemos elegir la que queramos. Si yo he lanzado aquí y quiero dejarlo en este, pues intentaré con el golpeo que mi profeta vaya ahí dentro. Si simplemente con que nos toque una línea, o que toque la línea de cualquier manera, solamente rozándola o tocándola una pizca, pues se supone que ese profeta ya está dentro de nuestra isla, ¿vale? También cada continente tiene un círculo que les llama pues, los círculos de cada ciudad, que lo que hace es que si nosotros con nuestro profeta conseguimos, aunque sea tocar un poco la línea, o incluso si lo metemos dentro, que ya sería un golpe perfecto, pues lo que nos vamos a hacer es con nuestros templos que tenemos aquí de ciudad, vamos a poder construir un templo en esa isla, ¿vale? Podemos elegir cualquier zona, incluso que esté tocando un poco la línea de nuestro continente. También podemos incluso dejarlo en medio del círculo, pues para que el resto de los jugadores sus fichas choquen y lo tengan más difícil y nos tengan que mover a modo de golpeo pues nuestro templo, ¿vale? Si nosotros lo hacemos en otra isla desde esta zona y toca aquí, pues lógicamente podremos construir ese templo pues en aquella isla. Si uno de los profetas al lanzarlo lo tiramos demasiado fuerte o se nos escapa fuera del tablero, pues acto seguido deberemos de colocarlo en esta especie de agujero que tenemos, que es una especie de limbo de reserva, ¿vale? Entonces en esta tarjeta de reserva colocaremos esas fichas que se han perdido. Cuando uno de nuestros profetas al lanzar la ficha toca uno de los círculos en que sea la roce como hemos indicado, pues acto seguido este profeta deberá de llevarlo a la ficha de la reserva. Se quedará allí como una especie de limbo y podrá construir pues el templo. También, si no le quedan templos por construir, pues puede mover los templos de otras islas que tenga, pues según más le convenga para hacer su estrategia a otra isla, ¿vale? Si un jugador al lanzar su ficha, como hemos indicado, toca el círculo del núcleo o lo deja en la zona interior, pues acto seguido ese jugador va a conseguir un punto de victoria por ese profeta que ha tocado el núcleo, ¿vale? Deberá retirarlo y dejarlo nuevamente pues en la ficha de la reserva de fuera del tablero. También seguidamente va a conseguir un punto por cada presencia que tenga en una isla, es decir, aquí como ya tiene presencia, da igual el número de profetas que tenga, consigue un punto más. Aquí conseguirá, también tiene otro profeta, conseguirá un punto, así sucesivamente con todas las islas donde contenga presencia. Si en un momento dado a un jugador le lanzan el templo sin que esté tocando fuera del continente, pues acto seguido ese jugador recuperará ese templo y lo volverá a dejar en su reserva. Cuando a todos los jugadores ya no les queden en la ronda fichas de profetas por lanzar en el mapa, pues habrá finalizado esta fase. Llegada a la tercera fase, tendríamos la última, que es la fase de adoración. En la fase de adoración van a ser conseguir puntos de victoria por los profetas que hayamos lanzado o los templos ciudades que hayamos construido. Cada jugador va a obtener puntos de presencia. Los puntos de presencia van a ser, en cada continente o en cada isla, van a conseguir un punto de victoria por cada profeta o templo que contengan allí. Es decir, si en este jugador, pues como ya tiene presencia, da igual que sea o profeta o templo, pues como ya tiene presencia va a conseguir un punto de victoria en este continente. Aquí, al tener como veis, tener dos profetas, aquí hay otro escondido aquí, pues va a conseguir otro punto de victoria porque tiene presencia. Aquí no tiene ninguna ficha amarilla ni de templo ni de profeta, pues no va a conseguir nada. Y aquí pues tiene una ficha de profeta que también tiene presencia. Por tanto va a obtener 3 puntos de victoria. Todos los jugadores harán lo mismo en cada continente. Acto seguido se va a puntuar unos puntos extras por el dominio. El dominio es el que más presencia tenga de templos y profetas en esa isla o continente, ¿vale? Por tanto, en este caso, por ejemplo, tenemos al jugador verde, que es el que más fichas tiene, es decir, tendría templos y profetas, como tiene 2 y son 3 fichas, obtiene 2 puntos de victoria. El otro jugador, el que más tiene, va a ser el jugador azul, que contiene 3 fichas entre templos y profetas, por tanto tendría 2 puntos extras. Aquí sería el jugador verde que más dominio tiene, y aquí va a ser pues el jugador morado, que tiene 2 fichas de profeta, que conseguiría sus 2 puntos de victoria. Acto seguido, todos los jugadores van a recoger sus fichas de profeta y los dejarán nuevamente pues cada uno con su color correspondiente. También vamos a coger las fichas que tengamos en la tarjeta de reserva y solo se van a quedar los templos posicionados sin moverlos donde se encuentran, ¿vale? Lo que también vamos a hacer es, hay algunas tarjetas o habilidades que pues dicen que tenemos que colocar algunas fichas, y también las vamos a recuperar, ¿vale?
Y vamos a quitar pues de estas tarjetas, sí, hay algunas que terminaban pues simplemente en una generación. Y pasaremos a la siguiente generación. El jugador inicial pasará el token o marcador de jugador al su jugador que está en su posición a la izquierda y será el nuevo jugador inicial de la partida. Al final de la última generación, en este caso que son 4 generaciones, pues el jugador que contenga más puntos de victoria pues será el ganador de golpe de fe. En caso de empate en fichas de puntos de victoria, pues el jugador que contenga en el mapa más templos o ciudades pues será el ganador. En caso de empate, los jugadores empatados, pues igual que en la preparación con el jugador inicial, pues lanzarán desde sus nubes una ficha de profeta y tendrán que tocar pues el núcleo del círculo central. Los egipcios tienen a esta especie de dios y elegís, que es Ra, que lo que dice es que cambiamos una ficha de nuestros profetas, cambiaríamos una de nuestra reserva, por una que es un poco más grande que viene con esta civilización, que es una esfinge, ¿vale? Como veis es muchísima más ancha la ficha y lo que va a hacer es vamos a poder empujar pues mejor templos y el resto de fichas con los contrincantes. Lo que va a hacer esta ficha es que también está considerada como un profeta, ¿vale? A todos los efectos hace como pues puede puntuar igual que una ficha pequeña de profeta. Por la otra cara de esta civilización tendríamos Anubis. Anubis lo que va a hacer es que en cada generación, pues la primera vez que uno de nuestros profetas, que son estas fichas como hemos mencionado, pues vaya a la reserva, que es el agujero que tenemos aquí fuera, que lo vamos a dejar a la vista de todos los jugadores, pues lo que vamos a hacer es, en lugar de dejarlo aquí, pues lo vamos a recuperar, ¿vale? Entonces en vez de que vaya a la reserva, pues esta ficha la vamos a recuperar. Y luego nos dice que lo golpeemos desde nuestra esquina justo después del turno del jugador activo. Luego tenemos esta civilización, que es la de los griegos, que lo que dice es pues Zeus, ¿no? Si elegimos el dios Zeus, lo que dice es que cuando construyamos un templo podemos elegir la isla donde queramos. Así que, pues si nuestra ficha toca, como hemos dicho, aunque roce ya para construir una ciudad, pues el templo, en lugar de colocarlo en esta isla si no nos interesa porque queremos puntuar en otra zona, lo podemos llevar a otra isla y así pues tendremos más posibilidades de ampliar nuestra puntuación. Si elegimos a Temis, que es la que viene en el reverso de Zeus, pues lo que nos va a hacer es que podemos resolver los empates, siempre se van a decantar a favor nuestro, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en la fase de consejo, cuando votamos por la carta de ley, pues si hay un empate, nosotros vamos a elegir con qué carta queremos jugar para condicionar al resto de los jugadores. Y también en la fase de adoración, que es la última, la de puntuación, si hay unos empates, pues nosotros nos vamos a llevar esa victoria con Temis. Luego tenemos esta civilización que tenemos pues a Tyr, que es una especie de mitología así vikinga, que lo que nos va a hacer Tyr es que nosotros, si conseguimos alcanzar al golpear la ficha de un profeta a una isla, pues acto seguido con nuestra mano no dominante, es decir, si somos diestros será con la zurda, pues podemos volver a golpear una segunda vez esa digamos que ese profeta, ¿vale? Podemos volver a golpear ese profeta, por tanto podemos volver a lanzar pues a otra isla o la estrategia que queramos para llegar al núcleo o lo que sea. Luego tenemos en el reverso de este dios, pues tenemos a Freyja, ¿no? Pues lo que nos va a hacer esta diosa es que vamos a tener al principio de la partida pues esta especie de corazón y lo que vamos a hacer es arrojarlo a 2 centímetros de altura, siempre que haya 2 fichas, una nuestra y otra de otro contrincante, ¿vale? Entonces al lanzarla, pues si tocamos las 2 fichas, como ha sido el golpeo que acabo de realizar, pues acto seguido la ficha del otro jugador, dejaremos el corazón ahí, la ficha del otro jugador va a ser a todos los efectos como una ficha nuestra, ¿vale? La vamos a tener para nuestra civilización, es decir, sería como si fuera de color azul. Si fallamos este lanzamiento y no toca, lo tiramos mal y no toca el corazón a los enamorados como si fuera una pareja, pues no vamos a tener esta puntuación. También si conseguimos más de uno y están cerca, conseguimos lanzar ese corazón y tocan al menos, siempre que no toca al menos uno de los nuestros, pues en este caso pues serían estas 2 fichas, también ambas nos llevaríamos a nuestra civilización. Si escogemos a Dagga, lo que vamos a tener es una especie de mano de cartón, que lo que vamos a hacer es que cuando golpemos pues nuestro profeta, vamos a imaginarnos que no queremos llegar aquí a construir una ciudad, pues podemos colocarlo siempre que coloquemos tocando los dedos, pues podemos ponerlo a forma de parapeto y acto seguido pues no se nos escapará esa ficha y tendremos más posibilidades de caer donde nosotros queramos. Y por último, pues en el reverso de ellos tenemos a Morrigan, que lo que va a hacer Morrigan es que al final de tu turno, en lugar de dejar las fichas del resto de los adversarios en la reserva como se deja de forma habitual, pues lo vamos a hacer sobre la carta esta de Morrigan y obtendremos en la fase de adoración 3 puntos si tenemos al menos pues 2 fichas de nuestros adversarios, ¿vale? Encima de nosotros.
Por último, destacar que las fichas de templarios, que veis que no las hemos mencionado, es porque tenemos una carta de ley en la que nos dice que debemos de sustituir pues, 2 de nuestros profetas por estas fichas, que serán un poco más anchas y podremos pues, golpear esos templos o hacer diferentes estrategias. Golpe de Fe, un juego muy épico, de mucha habilidad y sobre todo de tener control de áreas contra nuestros adversarios. Así que nada, a disfrutarlo, golpear bien vuestras fichas y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.